Hola, muy buenas. Hoy seguimos con el tema de la semana pasada. Y claro, ya habíamos dejado el texto, ya que Pablo, después de ser ya golpeado y que ya la multitud, los judíos, querían matarle justo fuera del templo, y ya vino los soldados y el tribuno, y entonces ya él tiene una oportunidad de hablar con la multitud. Después de ya con tranquilidad, con todo ya en orden, hablaba con el tribuno en griego. Y ya, entonces estamos en el capítulo 22 de Hechos y vamos a ver ya la situación. Pero desde el principio te digo que me llama mucho la atención de la tranquilidad de Pablo. Porque yo me conozco y yo por mucho menos yo respondo ya con la carne. Pero con todo lo que Pablo experimentaba, e incluso que la multitud está ya gritando, muera, muera. Entonces y eso después de ser golpeado y todo. Entonces ya es impresionante ver el control, ver la paz. Entonces capítulo 22, el versículo 1. Varones, entonces esto ya Pablo hablando a la multitud, a los judíos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. O sea, entonces ya Pablo habla en hebreo. Entonces ya aún escuchan más. Es la misma multitud que estaban gritando, ahora están ya esperando cada palabra que diga. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruida a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Entonces es importante ver lo que Pablo hace aquí y lo que dice. Entonces otra vez ya está, tranquilo. Y no está ya yendo ojo por ojo, como vimos la semana pasada. No está diciendo, mira, ahora me tenéis que escuchar porque yo tengo el derecho. No está hablando de derechos tampoco. Él está identificándose con ellos. Reconoce, o quiere que ellos reconozcan, que es judío como ellos. Incluso que ya fue un judío, un ejemplar. Que él, entonces, muestra, desde el momento de abrir la boca y hablar en hebreo, entonces muestra que habla el idioma. También, entonces, como dice que él entonces fue criado en Jerusalén y que aprendía de Gamaliel, que era un rabí ya de alto nivel. Solo había 7 que llevaban como el título de ser doctor o tener un doctorado de la ley. Y él es uno de ellos. Era uno que ya se ataba mucho a la ley. Entonces quería ya saber y hacer todo. Entonces, como dice, que yo fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Entonces lo que ponía en la ley es lo que Gamaliel
enseñaba y lo que Pablo aprendía y intentaba llevar a cabo. Y después dice, mira, celoso de Dios. Entonces, ya de la misma forma que vosotros, sois así. Entonces, se identifica con ellos. Él quiere que ellos vean que ha venido de lo mismo de ellos. Y encima, dice que él perseguía a este camino, o sea, a los seguidores de Jesús. Y eso fue uno de los nombres del cristianismo en ese entonces, el camino, porque Jesús había dicho que yo soy el camino. Entonces muchos usaban ese título, ese nombre. Entonces él dice que mira, yo perseguía hasta la muerte de este grupo. Y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y ya entonces, los sacerdotes y los ancianos pueden dar testimonio a que esto es cierto. Entonces empieza con esa base. Y también está enseñando cómo era. Pero ya hace puente allí. Para que ellos reconozcan que él antes vivía en su lugar. Y que también, él había estado allí con Esteban, mirando y apoyando ese hecho de matar, de apedrear a Esteban. Ya quería castigar a todos los seguidores. Y después dice en el versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, o sea, ya cerca de la meta de presentarse ya para llevar cautivos todos los creyentes, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces ya Pablo tenía un encuentro con Dios. Y ya lo veremos en un momento, pero eso es importante, porque eso es lo que cambia la vida de Pablo. Y después, entonces ya Pablo está ahí y ya está ciego, no ve, pero veremos cómo Dios obra y cómo Dios pone a personas y mensajes en nuestro camino. Entonces dice en el 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, primero Dios ya le da personas para llevarle hasta ahí. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, es importante lo que está diciendo, que es un judío ejemplar, este Ananías. Según la ley, entonces ya un hombre piadoso, y tenía buen testimonio ya de todos los judíos que ya vivían ahí. Y este fue usado por Dios para preparar a Pablo. Entonces dice, el 13, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo,
el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, vemos como Dios ha puesto a personas y el mensaje en el camino de Pablo. Entonces ya había hablado con Ananías para que él reciba a Pablo. Y entonces ya ha hablado este mensaje, que es de Dios, que Dios le ha elegido para algo especial. Entonces, y dice, mira, levántate. Vamos a celebrar ya un bautismo. Y es importante aquí porque podemos leer ese texto y pensar que el bautismo está diciendo que el bautismo lava los pecados de Pablo, pero no es así. Realmente eso va con la última parte. Lava tus pecados invocando el nombre de Dios. Entonces ya, y en el bautismo es mostrar que ya te ha lavado. Después dice, en el 17, entonces Pablo al oír esto, su respuesta es que, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, o sea, una visión, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces ya, otra vez, Dios le da otro mensaje. Les dice, mira, levántate, sal de Jerusalén, porque aquí no te van a recibir. Es importante, aquí está en Jerusalén comentando toda esta historia y ellos siguen escuchando a cada palabra. Y entonces ya después de este momento de tener esta visión, dice en el versículo 19, la respuesta de Pablo. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Entonces, le está diciendo a Dios, mira, ¿a dónde puedo ir? Porque todo el mundo sabe cómo he sido, cómo era como persona, lo que yo hacía antes. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a recibir mi testimonio? ¿Con quién puedo hablar? Entonces, es una respuesta lógica, porque Pablo sabe cómo vivía antes. Pero Dios responde y dice en el 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y es muy interesante porque hasta ya hasta el versículo 21, ya los judíos ahí en Jerusalén están escuchando a todo lo que está diciendo Pablo en este momento. Pero cuando él dice que Dios le va a enviar a los gentiles, llegamos a la reacción. Y dice en el 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¡Qué fuerte! Pero como él ha dicho que Dios le iba a enviar lejos a los gentiles, no a los judíos. Entonces, ¿qué?
vuelven al tema de antes, de decir, muera. Es que ya no conviene que éste viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces, ellos responden de una forma tan fuerte otra vez, con tanta emoción, después de tener un momento así de silencio para oír lo que Pablo iba a decir. Pero ya se levanta un lío otra vez. Entonces, este tribuno ya ordena que los soldados ya empiezan a castigar a Pablo hasta que él diga el porqué, hasta que él confiese qué es lo que ha hecho para levantar este problema. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces aquí, otra vez, incluso en medio de toda esta tormenta, vemos paz y lógica. No ira y intentar defenderse, simplemente una respuesta con control. Que yo, honestamente, tengo que confesar que lo mío no sería responder así. Pero Dios no nos llama a vivir con lo nuestro. Nos llama a vivir ya como sus hijos, dejando sus fuerzas y su espíritu tener el control de nuestras vidas y dar su fruto en nuestras vidas para poder dar testimonio de Él, incluso a través de los momentos difíciles. Pero entonces Pablo pregunta eso, y cuando el 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces ya sale el tema de que Pablo por nacimiento es ciudadano romano. O sea, él tiene el derecho de ser juzgado, de pasar por un juicio antes de ser tocado con cualquier tipo de castigo. Entonces, incluso por haberle atado, puede haber un problema. Pero es importante ver aquí que Pablo aquí no está amenazando, no va por amenazas con ellos. Simplemente dice: mira, esto no está bien, no es correcto. Entonces ellos lo saben y responden. Y ahora entienden la grandeza de este asunto. Pero otra vez vemos el control. Vemos la paz. Vemos todos los temas del Espíritu Santo, del fruto de su presencia y su control. Y vemos la gracia y el perdón de Dios. Entonces aquí Pablo no está ya escupiendo palabras de odio de la multitud, de sus hermanos, que ya quieren matarle, que han intentado con sus manos y después han deseado lo mismo
a mano de los soldados. Entonces, quieren que muera. Pero a pesar de todo, vemos la gracia y perdón de Pablo. Pero, otra vez, como hemos visto desde un principio, hemos visto lo que ha hecho Pablo. Primero muestra que es como ellos, que ha venido del mismo sitio, de las mismas creencias, de los mismos problemas, y que ha ido en contra de Dios, del Dios vivo y real. Pero después tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le cambió, Dios le dio ya el apoyo y lo que necesitaba, y el mensaje, el propósito. Y vemos ahora un Pablo cambiado, que vive con Dios presente en su vida y responde con Dios presente en sus tribulaciones y sus aflicciones. Y Dios nos invita a seguir ese ejemplo. Porque, primero, Dios nos llama a ser criaturas nuevas. Todos nosotros tenemos un pasado, o igual es aún tu presente, de vivir en contra de Dios. Pero Dios nos invita a ser una criatura nueva. Dios nos quiere cambiar y hacernos crecer. Él quiere tener una conversación con nosotros donde estamos. Entonces, él no le decía a Pablo, ya mira, tienes que cambiarte y ya dejar de perseguir a la iglesia y después hablamos. No, Dios le llamó y le ofrece una vida nueva. Entonces, hoy hay dos temas que quiero ya compartir o resaltar. Primero, si tú no conoces a Dios como tu Padre, o has reconocido a Jesús como tu Salvador, quien ha pagado por tus pecados, te quiero animar ya a hablar con Dios porque te llama. Yo te puedo decir que yo antes vivía en contra de Dios. Yo no tengo igual un testimonio tan grande como Pablo, pero sí yo vivía una persona insegura, una persona que yo tenía que agradar a todo el mundo, que yo tenía que mostrar que yo podría hacer las cosas. Y siempre tenía esa inseguridad, que no podía realmente conversar con la gente. Tenía miedo de todo. Pero al vivir así, entonces yo tenía que mostrar que yo podría con todo, pero no podía. Pero vivía así hasta que tuve un encuentro con Dios. Y básicamente a través de su palabra y el testimonio de otro, yo veía que yo estaba jugando un juego, presumiendo que podía hacer algo que yo sabía que no podía. Y Dios me mostró que Él me amaba como era. Y Él quería caminar conmigo y pasar tiempo conmigo y hacer una obra en mi vida. Entonces yo reconocí ya el pecado en mi vida. Ya el rechazar a Dios y el ir por mi camino. Y le pedí a Dios entrar en mi vida para levantarme y enseñarme cómo vivir, porque Él me diseñó. Él me da propósito. Entonces, Él me salvó ya con un propósito. De la misma forma que Pablo tenía un propósito, Dios nos quiere usar para algo importante en su reino.
y no he llegado. Yo aún tengo muchos fallos, tengo muchas inseguridades que muchas veces ya entran e intentan ya coger más de mi vida. Pero Dios sigue haciendo la obra, sigue enseñándome, sigue haciéndome crecer y madurar en Él. Y sigue mostrando su poder incluso en mi debilidad. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Si tú no le conoces como tu Salvador, hoy le puedes conocer, le puedes invitar a entrar en tu vida. Y Él irá cambiándote si caminas con Él. Y después es importante, si tú dices que ya soy hijo o soy hija de Dios, que he recibido su perdón y voy caminando con Él, pues gloria a Dios. Y es importante reconocer que tú tienes una historia y un testimonio para compartir. A veces ya tenemos la sensación que mi testimonio no es tan importante, no tengo algo para compartir como Pablo, o tengo vergüenza del pasado y no quiero contar. Pero es el mensaje del enemigo, porque Él no quiere que nosotros contemos como el poder y el amor y gracia de Dios, como eso nos ha cambiado. Y no es, lo más importante no es, o no son los detalles del pasado, pero es reconocer que todos nosotros hemos tenido un pasado. Entonces, cuando yo presento el Evangelio a ti o a cualquier otra persona, es reconocer que venimos del mismo sitio. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros tenemos una necesidad. No soy mejor que tú. Pero tu historia, tu testimonio también, como Dios ya ha tenido un momento de encuentro contigo y te ha enseñado que Él te ama y que te ofrece perdón por su gracia. Entonces ya es un testimonio. Es importante ya explicar que tienes un pasado y que Dios ha tenido un encuentro contigo. Y ya el futuro va cambiando. Otra vez, no es decir que ya todo es perfecto y que ya has llegado a perfección, porque eso es mentira. Pero ahora, incluso en la tormenta, tenemos un Dios que camina con nosotros y que obra en nuestras vidas a través de cada momento, en cada momento. Entonces yo te quiero animar. Eso, porque todos nosotros estamos en uno de los dos lugares. Que no hemos recibido el perdón de Dios. Y te digo que hoy puede ser el día. Y si necesitas o quieres más información de saber cómo puedes recibir a Dios, escríbenos un mensaje y te contestaré. O también si dices que eso ya está, desde el otro lugar donde estamos es que tenemos un mensaje para compartir. Y son las personas que nos hacen la vida imposible, que necesitan oír lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo el mundo necesita saber que Dios vive, que está cerca y que obra en nosotros. Tu historia, la manera que Dios ha obrado en tu vida es una historia importante para compartir. Porque muestra la realidad que cada uno vale mucho para Dios. No lo olvides, que Dios te ama y tú vales mucho para Él.